Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer del Santo Sábado 26 de abril. Después de haber pasado este santo día en comunión con nuestro Creador, respetando su santo día, viniendo al templo a escuchar, a compartir, a mantener esa unidad, ese amor. Después también de haber compartido con personas que no conocen a Dios, de su palabra, estamos por despedir este santo sábado e iniciar una nueva semana para poder estudiar la lección número 5, la cual se titula Las Naciones, segunda parte. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado seas su santo nombre. Aquí estamos, Señor, agradecidos porque usted nos ha rescatado de esa vida de pecado y nos ha traído a ser parte de su pueblo. Gracias, Señor. Suplicamos sabiduría para estudiar esta lección, recibir de usted a través de este estudio enseñanza para que nos preparemos para las cosas que tienen que ocurrir durante esta semana. Háblenos, Señor, se lo suplicamos, sin merecerlo, en los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las naciones, segunda parte. ¿Qué hay en las naciones? En las naciones encontraremos personas que aman a Dios y personas que no aman a Dios. La gran mayoría vive buscando las cosas terrenales. Es una minoría que está en las naciones que tienen temor de Dios. Normalmente en las naciones donde vivimos vemos injusticia, hambre, esclavitud, guerras, muerte. Eso es lo que hay. Mucho pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere obedecer los mandamientos de Dios. No aman a Dios, al único Dios verdadero. Crean muchos dioses para adorarlos, y todo eso acarrea injusticias. Y como nos dice el Señor a nosotros, vas a ver todo esto, pero que eso no te desvíe de lo que tú has creído, de lo que anhelas
la vida eterna. Que nada de eso te desvía, sino mantente unido al Señor Jesús, para que de esa manera recibas fortaleza para vivir en este mundo lleno de muerte, de pecado, de injusticias. Por eso el versículo de memoria nos dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. No os afanéis por las cosas de este mundo. No, estén quietos. No sientan el anhelo de hacer lo que el mundo hace. No, estén quietos. Y conozcan. ¿Cómo vamos a conocer que nuestro Dios es el que nos protege y nos bendice? Viviendo en armonía con su palabra, escudriñando las sagradas escrituras diariamente, con el anhelo de conocer a nuestro Dios, de obedecerle, de hacer su voluntad. Cuando hagamos eso, cuando vivamos amando y obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, dice: exaltado seré entre las naciones, exaltado por medio de sus hijos, por medio de ti y de mí. Enaltecido seré en la tierra. Donde hay injusticia, lo que va a haber amor. Donde hay muerte, va a haber vida. Donde hay guerras, habrá paz. A ello nos llama el Señor, a cada uno de nosotros, en medio de las naciones, de los pueblos donde vivimos. Debemos ser la diferencia. Que vean a través de nuestra manera de vivir que amamos y obedecemos al Dios de la Biblia, al Dios creador, que amamos y obedecemos sus mandamientos. Pero el enemigo, recuerde, él siempre trata de distorsionar el carácter del Dios creador y utiliza a muchas personas de diferentes sabidurías, y por eso dice la lección: a lo largo de los siglos algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera. ¡Qué pensamiento más pobre! Pero mucha gente lo cree. Este pensamiento diabólico quiere poner a Dios para que la gente lo vea como un Dios injusto, malo, y que al hacer ese plan, dice, finalmente lo llevaría en la persona de Jesús a la cruz. Dios no necesita nada de eso. ¿Qué padre haría sufrir a su hijo, para que se acerque? No.
lo que le da es amor. Y eso es lo que Dios ha dado a la humanidad desde que creó a Adán y Eva y lo colocó en el jardín del Edén. Le dio amor y nos sigue dando de su amor a cada uno de nosotros, los seres humanos. Sigue diciendo la forma de pensar errónea. Después de todo, ¿qué mejor forma tenía Dios de demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? Pero antes de que esto, ya el enemigo ha sembrado duda diciendo que Dios creó el mal, creó el pecado, llevó al hombre a desobedecer para que llegue y acepte a Jesús. No. Según este razonamiento, Dios necesitaba que la humanidad cayera. Pensamientos que la gente escucha, pero que no son verdad. Esa es una postura, dice, horrible y miserable. Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayeran. El anhelo de Dios fue que allá en el cielo siempre existiera el amor, la unidad. No que un ángel se rebelara y que con ello una tercera parte desobedeciera. No. El propósito de Dios fue mantener unida a la humanidad con el resto del universo. Los ángeles igual, unidos con todo el universo. La rebelión de Satanás y luego de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Vemos ahí, dice, la rebelión de Satanás trajo por consiguiente allá en el cielo división, y la cual el Señor tuvo paciencia con ellos, pero ya no hubo más lugar para ellos en el cielo. Fueron arrojados del cielo. Aquí en la tierra también fueron sacados del jardín del Edén, donde tenían todo. Fueron arrojados para que con el sudor de su frente buscaran su sustento. Así es de que vemos que el pecado y el mal, Dios no lo creó. Un intruso que trajo división. Por eso se conoce como el misterio de la iniquidad. Dice allí, si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, habríamos mantenido una comunión plena y gozosa con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con toda la creación de Dios. Ese fue el propósito de Dios. Después que el hombre pecó, ha seguido con ese anhelo Dios. Nos ha dejado su santa palabra para que nos guíe por el camino, por ese camino de la verdad que se llama Jesús.
para que podamos regresar a ese mundo que Dios creó. Un mundo de amor, de paz, de unidad, que ahora no lo vemos. Así es de que esta semana seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo humano de establecer gobiernos terrenales en lugar del divino. El ser humano, después del pecado, creó clanes, creó naciones nos sigue diciendo aquí la introducción, estos temas son poderosamente presentados en el libro de Daniel, donde se muestra que Dios estaba en lo cierto cuando advirtió a su pueblo acerca de lo que sucedería cuando se apartaran de él y eligieran monarcas terrenales en su lugar. ¿Qué nos enseña Daniel capítulo 2 con el sueño que le dio al rey Nabucodonosor? La historia de la humanidad. Desde ese momento hasta la venida del Hijo de Dios para llevarse a sus redimidos y crear un reino eterno. Nos mostró a través de esa estatua cómo iba a venir la humanidad desde el tiempo de Nabucodonosor, la cabeza de oro, el reino de Babilonia, luego que vendría otro reino, el reino de los medo-persas, luego el reino de los Grecia, luego el reino de los romanos, y cómo ese imperio se dividiría en 10. Luego nacería un cuerno pequeño que destruiría a 3, érulos, vándalos y ostrogodos, para establecerse él, gobernar el mundo. Un poder político, religioso. De todo eso nos habla y nos llega hasta nosotros, que estamos ya viviendo prácticamente ya en las uñas de esa estatua que tiene hierro y barro. Y estando ya en esa parte, viene una piedra no cortada con mano, golpea la estatua en los pies y la desmenuza. ¿Qué nos está enseñando con ello? Que viene el reino de Cristo, que desmenuzará todo lo que ahora en el mundo hay. Guerras, esclavitud, injusticia, hambre, muerte, ya no serán más. Como dice Apocalipsis 21, que vio él una ciudad nueva bajar del cielo, donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, donde reinará Cristo. Así es que nos invita a cada uno de nosotros, a través de estos estudios, a mantener nuestra seguridad, nuestra confianza en Cristo Jesús. Por eso nos dice, estén quietos en Jesús,
puesto nuestra confianza en Jesús. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Además de eso, dice, estos temas son poderosamente presentados en el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, lo vamos a estudiar durante esta semana. Daniel capítulo 7, también lo estudiaremos. Pero también encontramos en el capítulo 3, ese no lo tocaremos, pero ahorita tocaré un poquito de Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor manda hacer una estatua como la que él vio, pero no de diferentes metales, sino de un solo metal, de oro, y que todos la adoraran. Y tenía sus medidas. Daniel nos dice que tenía, veámoslo, fíjese, esa medida nos enseña a nosotros algo. Daniel capítulo 3 nos dice que esa estatua tenía de altura 60 codos y la anchura de 6 codos. ¿Qué hay en esos números? En esos números se encuentra el dios babilónico, 60 codos de altura por 6 de ancho, nos da 360 grados. ¿Qué se hace? ¿Qué figura usted haría cuando le den ese número de 360 grados? Un círculo. Y como es de oro, ¿a quién representa? Al dios babilónico, al cual Nabucodonosor manda a todos a adorar. ¿Quién es ese dios? Marduk. ¿Quién es Marduk? El dios Sol. Eso es lo que hay en el capítulo 3. Adoración al dios babilónico. Por eso, esos 3 jóvenes, ellos le dijeron al rey, no adoraremos tu estatua, no adoraremos a tu Dios. Si tenemos que morir, moriremos. Pero si Dios quiere, Él nos salvará. Y ahí está esa historia. Y así cada capítulo del libro de Daniel nos va enseñando las cosas que están sucediendo en nuestros días también. Porque está por salir un decreto que se adore al dios Sol en el día del sol, Sunday, Dominicus Day. Es lo mismo que hizo Nabucodonosor en aquel entonces. Ahora se está creando ese decreto que lo dice Apocalipsis 13. La bestia que surge de la tierra obligará bajo una orden que todo el mundo adore a la primera bestia. Así es de que, hermanos, como sigue diciendo al final de la introducción, eso fue exactamente lo que obtuvieron por pedir un rey humano y ya no adorar al rey que los guiaba, que los cuidaba. Pero podemos ahora buscar a Dios
de hacer su voluntad. Y Él nos guardará. Y Él nos dice, estad quietos. Conozcan que yo soy Dios. Exáltenlo. Hablen de Él. Muéstrenlo a Él a través de su fe, de su confianza en Él. Él obra. Y así será exaltado en la tierra. Mire lo que nos dice el Consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de esta segunda parte de las naciones. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en un modo de proceder contra todo el mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que la palabra de Dios da. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. ¿Dónde encontramos esto? Conflicto de los siglos, página 484. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de exalzarse. Las Escrituras dicen: enaltecióse su corazón a causa de su hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí misma. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Ahora, la perfecta armonía del cielo está quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre él mismo. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. Eso se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 13. Como la ley de Dios era el fundamento del gobierno de Dios,
La dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Eso está en El Conflicto de los Siglos, página 484. Bien, mis queridos hermanos, estudiaremos durante esta semana la segunda parte de las naciones. Tomemos tiempo, pero tiempo de calidad, y permitamos que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, nos enseñe, y así estemos apercibidos, preparados contra cualquier acechanza que el enemigo quiera poner duda, y sigamos amando, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo a Cristo, guardando sus mandamientos. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.